Levítico capítulo 11, por favor. El libro de Levítico, hermanos, podemos dividirlo en varios temas. Como su nombre lo dice, son leyes pertenecientes a los sacerdotes de la nación judía, al sacerdocio levita. Y usted, cuando lea el libro de Levítico, va a hablar de las ofrendas que se hacían en el templo judío. Y luego más tarde se habla de las leyes de los judíos. Había muchas leyes. No me refiero a los 10 mandamientos. Me refiero a leyes ceremoniales y leyes morales y leyes religiosas que ellos tienen. Entonces, usted va a ver ahí leyes de alimentación donde a los judíos se les prohíbe comer ciertos alimentos. Gracias al Señor no soy judío, hermanos, porque hay cosas que los judíos no pueden comer, que son un festín y que a mí me encantan, ¿verdad? Entonces, nosotros no somos judíos. No permita que algunos cristianos confundidos, que se hacen llamar mesiánicos, le quieran obligar a estar bajo la ley judía, que ni los propios judíos pudieron sujetarse a la ley. Entonces, va a hablar de las leyes también de sacrificios, va a hablar acerca de las leyes también sanitarias, por ejemplo acerca de la lepra, que era un problema muy grande en esos tiempos. Ahorita la lepra es algo completamente curable, la enfermedad de Hansen le llaman. Entonces hay muchas leyes, en realidad muchísimas leyes en el libro de Éxodo, 613 leyes, y luego en Levítico hay más leyes que tienen que ver con leyes ceremoniales, leyes morales, leyes sanitarias y algunas leyes universales. 9 de los 10 mandamientos podemos aplicarlos nosotros, pero los 10 mandamientos inicialmente no fueron ni siquiera dados a nosotros, fueron dados por Dios a Moisés para que Moisés se lo entregara a los judíos. El 4º mandamiento es que guarden el día de reposo. Yo no guardo el día de reposo. Y los cristianos no lo hacemos. Los judíos lo hacen empezando a las 6 de la tarde el viernes y termina el sábado a las 6 de la tarde. Entonces usted a las 6 de la tarde no sé qué anda haciendo, pero estoy seguro que no anda en el templo judío, en la sinagoga judía, celebrando el día de reposo. Así que usted no es judío, usted no está bajo la ley, ni bajo los 10 mandamientos, ni bajo los 613 mandamientos. Algunos mandamientos son tomados del antiguo y son renovados en el nuevo. ¿Está conmigo? Pero no son todos. Entonces no se confunda. No se sienta judío, no está bajo la ley. ¿Okay? Pero hermanos, el libro de Levítico, además de mostrarnos algunas leyes, nos enseña algo acerca de nuestro Dios. Porque el libro de Levítico no fue nada más dado a los judíos, también fue dado a nosotros. Y algo que quiero que usted comprenda es que cada libro de la Biblia exalta alguna parte de nuestro Dios. Si usted leyera el libro de Juan, exaltaría el amor de Dios. Las cartas de Juan hablan del amor de nuestro Dios. Si usted habla acerca del libro de Romanos, va a ver la justicia de Dios. Si usted lee, por ejemplo, el libro de Esther, que no tiene el nombre propio de Dios incluido en el libro de Esther, usted va a ver inmediatamente la providencia de nuestro Dios. Usted va a ver el libro de Génesis, va a ver la creación, que Dios es un ser creativo y creador. Si usted leyera el libro, de Apocalipsis, usted va a ver que Dios es un Dios de ira, es un Dios que llama a cuentas a la gente y que pone en orden a todo el planeta. Okay, entonces, cada libro de la Biblia exalta algún aspecto del Señor. Yo creo que los evangelios exaltan la gracia del Señor. Y Pablo también en Efesios dice que sin gracia no podríamos ser salvos.
porque por gracia sois salvos por medio de la fe. El libro de Levítico, hermanos, exalta el carácter de Dios, que nuestro Dios es un Dios santo. Quisiera que usted me acompañara a leer qué dice acerca de nuestro Dios, que es un Dios santo. Levítico capítulo 11, vean el versículo 44. Bueno, vamos a leer desde el 43 para agarrar todo en contexto, hasta el 47. Levítico 11, del 43 al 47, dice la palabra de Dios: no hagáis abominables vuestras personas con ningún animal que se arrastra, ni os contaminéis con ellos, ni seáis inmundos por ellos, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. No hay más claro que eso, ¿verdad? ¿Cómo enseña el Levítico que es nuestro Dios? Él es santo. Así que no os contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Esta es la ley acerca de las bestias y las aves y todo ser viviente que se mueve en las aguas y todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Vamos a orar. Señor, bendice esta predicación, que pueda ayudarnos a entender tu corazón y tu palabra, y entender no solamente más de cómo sientes, cómo eres, sino también cómo quieres que seamos nosotros. Bendice, Señor, esta predicación, que pueda hablar a todos nosotros al corazón, y que podamos salir no solamente entendiendo lo que dice tu palabra, sino tomando decisión de agradarte a ti. Y te ruego, Padre, que tú también guíes con tu Santo Espíritu y con tu poder esta enseñanza, de manera que todos sepamos que tú hiciste algo en nuestro corazón en esta noche. Bendícelo, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo le titulé a esta enseñanza: Seamos santos, porque Dios es santo. Ahora vamos a ver un par de lecciones muy sencillas que el texto enseña. Yo le decía que la parte del carácter de Dios que se resalta en el libro de Levítico es su santidad. A veces no entendemos muy bien que nuestro Dios es un Dios santo. Y la verdad es que a veces algunos cristianos no lo comprenden, y algunos que lo conocen no les importa. Porque si entendieran que Dios fuera santo, no vivirían como viven. En realidad, el libro de Levítico, hermanos, nos enfatiza mucho esta verdad que debe de penetrar en tu corazón acerca del Señor. El Señor en el que has creído es un Dios santo. Y en el libro de Levítico, ya acabamos de leer, en el 11, 44 y 45 se dice: sed vosotros santos, porque yo Jehová soy santo. Pero escuche Levítico 19:1, dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los santos, de los hijos de Israel, y diles: santos seréis, porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. Una vez más está diciendo que Dios es santo. Levítico 27 también, hermanos, vuelve a rectificar esto y lo vuelve a enfatizar: santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Versículo 26 dice: habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Escucha esa frase: os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Entonces, en todo el libro de Levítico se exalta la santidad de nuestro Dios. Él es un Dios santo. Y hermanos, la pregunta es: ¿qué significa que Dios es santo? La santidad de Dios es un atributo de nuestro Dios que significa ser separado o único, ¿ok? Entonces, la gloria de Dios es tan santa, la persona del Señor es tan santa, que realmente no podemos estar ante su presencia
libremente. La santidad de Dios es tan reverente o tan única que una persona no podría ver la santidad de Dios y sin ser fulminada. Usted recuerda, en algún momento iba un hombre bien intencionado con una carreta llevando el arca de Dios con la gloria y la santidad del Señor, y de repente esa arca empieza a voltearse, y uno de los hijos del que llevaba el arca, que se llamaba Pérez Usa, bien intencionadamente toca el arca para que no se caiga y muere fulminado debido a que se mete con la santidad y la gloria de nuestro Dios. Hermanos, Dios es un Dios santo. En todas las partes de la Biblia siempre se refleja eso. Y hermanos, quizás el atributo más importante de nuestro Dios es su santidad. Porque cuando se habla del Espíritu, no se le llama el Espíritu de amor, o el Espíritu de misericordia, o el Espíritu de poder, se le llama el Espíritu Santo. Porque Dios es lleno de poder, y Dios es misericordioso, y Dios es amoroso, pero el atributo que más predomina sobre todas las cualidades de nuestro Dios es que Dios es un Dios santo. De manera que todo lo que tú y yo pensemos de nuestro Dios debe de recordar esto: Dios es un Dios santo. Ahora, hermanos, Dios es un Dios santo, de manera que en el cielo hay serafines, seres angelicales que tú y yo no podemos bien imaginar, pero la Biblia dice que son seres angelicales con 6 alas que están alrededor del trono de Dios y claman a voces diciendo: Santo, 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 Jehová Dios de los ejércitos. No dice amor, amor, amor. Dice santo, santo, santo. Porque a los cristianos les encanta que Dios sea amor, pero no entienden, y les vale muchos, y no entienden que la naturaleza de nuestro Dios es un Dios santo. Por eso no puede decir como aquel muchacho me dijo: no, pues si Dios es amor y tiene que aceptarme como yo soy. Pues estás mal. Dios no tiene que aceptarte como eres o como se te da la gana. Y la prueba, hermano, es que mucha gente es como quiere ser y va a terminar en el infierno, porque en el cielo Dios es santo y no puede permitir que accese pecado. Por esa razón, hermanos, Dios es un Dios santo y no permite el pecado en el cielo. Por eso, aunque ame a toda la humanidad, discúlpenme, pero la humanidad entera no va a ir al cielo. Solo los que son limpiados de su pecado con el Señor Jesucristo a través de su sangre. Entonces, hermanos, Dios es un Dios santo. Y la idea central de la palabra santo nos da la idea de algo separado. La palabra original en el hebreo es la palabra kadosh. Cuando usted ve Isaías 6 y dice que los serafines clamaban diciendo santo, 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 en el hebreo es kadosh, kadosh, kadosh. Y la palabra kadosh simplemente significa separado. Pero la idea de estar separado es estar separado de toda la bola, de todo el resto, y tiene un propósito especial. Es como, por ejemplo, su cepillo de dientes. Su cepillo de dientes, creo que está limpio. Y creo que usted trata de mantenerlo limpio, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? ¿Nada más porque quiere tener un cepillo de dientes limpio? No. Porque usted quiere usarlo para usted. Entonces, el cepillo de dientes, regularmente tenemos uno por persona. Hasta ahora no he conocido un matrimonio que diga: nosotros nos amamos, somos una sola carne y compartimos cepillo de dientes. Si alguno de ustedes es así, háganmelo saber, hermanos. Yo no soy así. Amo a mi esposa, pero yo tengo mi cepillo. Yo estaría dispuesto a compartir mi cepillo, pero mi esposa no querría, créame. Entonces, son 2 cepillos de dientes diferentes. Y el cepillo de dientes es santo. ¿Sí me explico? ¿Qué significa eso? Es separado de la mugre y apartado para mi uso exclusivo. ¿Sí está conmigo? Ese es el concepto detrás de la palabra santo. Como cuando usted va a un rosal y usted corta una rosa de todo el follaje y todas las demás rosas, corta una para dedicarla a una persona, ya sea a su mamá o a su novia, a su esposa, o a, no sé, a alguien, pues. Hermanos,
Dios es un Dios separado de la creación. Dios no puede estar cerca del pecado. Dios es un Dios limpio y apartado del pecado. Por eso, si tú murieses y no te has dado cuenta que tienes pecado, tú no vas a entrar al cielo, porque Dios es un Dios santo y no permite pecado que entre al cielo. No podrías accesar si tienes pecado, porque en el cielo no entra el pecado. Ahora, la palabra santo se ha tergiversado mucho, hermanos. De hecho, hay muchos malentendidos respecto a la palabra santo. Es más, en muchos círculos, la palabra santo se refiere a personajes del pasado admirados y venerados por la religión popular. Y son aquellos que caminaban y tenían una aureolita ahí arriba, ¿verdad? Esos son los santos. Y el día de hoy la gente venera a esos santos que dice la religión popular. Y hasta hay santos para las solteras, ¿verdad? Es San Antonio, ¿verdad? Si usted está preocupada por casarse pronto, dicen que si agarras a San Antonio y lo volteas de cabeza, ya con eso igual y te encuentras a alguien, ¿verdad? Algún despistado, ¿verdad? Hay santos por ahí y esa es la idea. Y cuando uno piensa en santos, la gran mayoría de la gente piensa en estatuas o en imágenes. Pero bíblicamente hablando, hermanos, la palabra santo significa separado y se aplica a Dios, pero también se aplica a los creyentes. La Biblia varias veces en varias cartas del Nuevo Testamento se dirige a los creyentes y les llama santos. Por ejemplo, dice la Biblia, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, gracia y paz a vosotros. En otra carta empieza Pablo diciendo, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros. Entonces, los santos no son los que tienen imágenes, no son las estatuitas, no son a los que les besan ahí el piecito como en Roma, no es así. Un santo es alguien que ha sido limpiado por el Señor Jesucristo con su sangre, ¿ok? Ahora, cuando usted entiende que Dios es santo, hermano, usted debe entender que Dios es digno de alabanza por ser santo, santísimo y purísimo, ¿sí? Y también debe entender que Dios es digno de tu reverencia, porque muchas veces allá afuera se baja a Dios al nivel del hombre. Allí en Estados Unidos, al Señor Jesucristo, ya de cariño y como cuate, ¿verdad? En fin, es mi cuate, es mi amigo Jesús. Y entonces ya no le llaman ni siquiera Jesús, le llaman JC, ¿verdad? JC. Pero, discúlpame, pero no te iguales, no seas un igualado. Porque no estás hablando a tu cuate, ni a tu primo, ni a tu amigo, ni a tu compadre. Es el Señor, y el Señor es santo. ¿Sí está conmigo? Y merece reverencia. Y cuando tú oras al Señor, si gente allá afuera entiende que Dios es un Dios santo y único y altísimo, y hasta se quita la gorra cuando se ponen a orar, o se quita el sombrero cuando respetan al Señor. ¿Por qué los cristianos a veces piensan que pueden vivir como se les da la gana, pensando que Dios es su cuate? ¿Está conmigo? Malentendemos qué tipo es nuestro Dios. Nuestro Dios no es un Dios que como te ama tanto le vale tu pecado. No, discúlpame, pero así no es nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios santo que te ama mucho y cuando te ve en pecado te va a dar. Amén. Porque Dios al que ama castiga y azota a todo el que recibe por hijo. Amén. Así dice la Biblia, hermano. ¿Está conmigo? Entonces, no nos gusta. Nos gusta que Dios sea amor, pero no nos gusta que Dios sea santo. Pero la verdad no importa lo que te guste. La Biblia nos enseña que nuestro Dios es un Dios santo y debemos aprender a clavar esa verdad en nuestro corazón, hermanos. Dios se agrada de cosas santas. Por eso es que desafortunadamente en el mundo así piensa la gente, y el mundo cristiano va para allá, hermanos. ¿Qué tipo de música cristiana el día de hoy abunda? La que le gusta a la gente. Pero ¿no se le ha ocurrido a la gente que Dios es un Dios santo y le gusta música santa al Señor? Porque ahora le damos a Dios lo que nosotros queremos, ¿verdad? No, a mí me gusta el rock, yo le voy a dar rock cristiano. A mí me gusta el merengue, le voy a dar a Dios merengue cristiano. Y al rato los borrachos le van a ofrendar a Dios su tequila cristiano.
Amén. Porque les gusta y hermanos, malentendemos la ecuación. No es que tú le des lo que tú quieres. Dios es santo y le gusta la santidad. ¿Sí está conmigo? Entonces debemos entender, hermanos, porque de verdad muchas veces allá, no, es que vamos a hacer un concierto porque a los muchachos les agrada. Mira, tú no les vas a dar lo que ellos quieren. O a ver, quiero que vayas al médico y el médico que te dé lo que tú quieres. A ver, ¿qué quiere que le dé? No, a mí no me gusta esto, doctor. A mí no me gusta cómo sabe el ibuprofeno. Bueno, a ver, dime, ¿qué te gusta para que te lo dé? Quiero ver si sanas, si te dan lo que quieren. Imagínese a alguien con cáncer que diga, no, pero a mí no me gusta. A ver, ¿qué te gustaría, mi rey, que te dé para que te guste? No son así las cosas, hermanos. Dios es un Dios santo. Y lo más importante no es ni lo que tú quieres, ni lo que a ti te gusta, sino lo que al Señor le gusta. Y por eso nuestra iglesia, si Dios es un Dios santo, creo que deberíamos de buscar ser una iglesia santa para Él. ¿No cree usted? Entonces, hermanos, Dios es un Dios santo. No se nos olvide que nuestro Dios es santo. Deberíamos de pensar más en que Dios es un Dios santo. Ahora, la segunda verdad, hermanos, es muy sencilla. Dios quiere que nosotros seamos santos, porque Él es santo. Es lógico, ¿no? Por eso el versículo 44 claramente dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Y al final del 45 lo repite, ¿verdad? Seréis pues santos, porque yo soy santo. Ahora, hermanos, en el libro de Levítico, a los judíos se les manda a ser santos. ¿Qué se refiere a ser santos? Apartados, ¿verdad? ¿Pero a qué se refiere? Se refiere a ser limpios o santos o separados de lo inmundo o de lo sucio. Ahora, ¿cómo sabían ellos que era sucio o inmundo? Bueno, el libro de Levítico da un montón de leyes que yo ya le decía, ¿verdad? Por ejemplo, dieta alimentaria. ¿Qué comer o no comer? Si usted vio el versículo 47, habla de los animales, ¿verdad? Yo le decía en broma, pero al mismo tiempo es lo que yo siento, ¿verdad? Los judíos se les prohíbe comer, por ejemplo, cualquier cosa del mar que no tenga escamas y aletas, ¿ok? Entonces, yo sí como camarones a la diabla. Yo sí como langosta. Yo sí como pulpo. Yo sí como calamar. Y como cualquier cosa que se mueva, básicamente. Disculpe, pero me gustan los mariscos, ¿verdad? Las ostras y las almejas y bueno, el caldo de camarón. ¿Para qué le cuento? Pero y no es, hermanos, escúcheme, no es que sea pecado que usted coma un alimento así. Para los judíos, que eran el pueblo de Dios, separado para Dios, Dios les dio a ellos su ley con leyes alimentarias, y entonces ellos, para ser limpios ceremonialmente, necesitaban guardarse y dejar de comer estas cosas. ¿Está conmigo? Entonces, si usted come camarón, el camarón tiene mucho colesterol, pero no tiene mucho pecado. ¿Sí me explico? No hay nada intrínsecamente pecaminoso en el camarón o en algún animal así, o en las carnitas, hermanos. El puerco es animal inmundo, pero qué sabroso está. Ahora, nosotros no somos judíos. Si fuéramos judíos, no, estaríamos obligados a guardar la ley, y te aguantas. Y Dios te pedirá cuentas. Si tú eres judío, te dio a ti la ley. Así que si tú te sientes judío, pues ya te amolaste, mijo. Te tienes que obedecer la ley judía porque eres judío. Así como naciste mexicano, ya te aguantaste. Tienes que a fuerza cumplir la ley mexicana. Y si no te parece, ni modo, mijo. Te me vas a la cárcel. ¿A poco no? ¿O a poco tú decidiste si nacerías en México o no? ¿A poco tú decides si estás bajo la ley mexicana o no? La verdad no importa si tú lo decides o no. Tú eres mexicano, te me aguantas y estás bajo la ley mexicana. Sí, están conmigo. Y es el mismo razonamiento. Un judío está bajo la ley judía y entonces tiene que obedecer la ley judía. Por eso se les da leyes muy especiales, muy
increíbles para ti, para mí entender, de manera que hay alimentos prohibidos para los judíos. Es más, hasta una mujer es inmunda simplemente por haber dado a luz. Es más, una mujer estando en su periodo menstrual, simplemente, no es que esté en pecado, es inmunda ceremonialmente. Igualmente, para los hombres con emisión de semen también eran inmundos. La lepra era inmundicia, y la lepra no es que sea pecado o que el pecado te enronchó. No, hermanos, acuérdense, para los judíos era ser limpio ceremonialmente hablando. ¿Sí está conmigo aquí, hermanos? Entonces no me salga con que, pastor, yo no voy a comer carne de puerco porque me lo han dicho. ¿Okay? Entonces es estar medio desorientado. ¿Okay? Hermanos, hay diferencia entre los judíos y los cristianos, porque nosotros no estamos bajo la ley. Es diferente ser inmundo ceremonialmente que inmundo espiritualmente. ¿Me escuchó? Es diferente. ¿Qué significa ser inmundo ceremonialmente? Que fallaban alguna parte de la ley judía y pues era declarado un leproso. A lo mejor tenía una vida que honraba a Dios, amaba al Señor, pero simplemente por tener lepra, que es una enfermedad física, no espiritual, era declarado inmundo y tenía que gritar por todas las calles, inmundo, inmundo. Así gritaba un leproso por todas partes. Pero era porque era una ley ceremonial, era una ley sanitaria judía, y obviamente el Señor protegía a su pueblo de esta enfermedad o esta peste o esta, ¿cómo se le llama? Pandemia o plaga que había en esos tiempos. ¿Sí está conmigo? Pero otra cosa muy diferente es ser inmundo espiritualmente. Ahora, hermanos, si se incumplía con la ley judía, entonces eran impíos o eran inmundos ceremonialmente. Pero si se incumple y se cae en pecado, entonces somos inmundos espiritualmente. Ahora, hermanos, Dios no espera que usted y yo estemos bajo la ley judía. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, dice el libro de Romanos y el libro de Gálatas. Entonces, quien te sale con que tienes que dejar de comer camarón y carne de puerco, ponlo a leer Gálatas, ponlo a leer Romanos, porque no ha entendido esta diferencia. ¿Okay? Es una diferencia de nacionalidad, no es una diferencia de fe. ¿Está conmigo? Ahora, pero Dios, este texto de Levítico lo puso en el Nuevo Testamento también. Y Pedro lo cita hacia los cristianos, no diciendo que debemos nosotros estar bajo la ley judía, sino que así como los judíos debían estar limpios y estar bajo la ley judía y ser puros ceremonialmente hablando, así los cristianos estamos bajo la ley de Cristo y debemos ser puros espiritualmente hablando. Primera de Pedro 1:13 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. ¿Dónde está eso? En el libro de Levítico. Ahora, pero no está refiriéndose a lo mismo Pedro, porque Pedro, en toda la carta de Pedro, no está mencionando ninguno de los 613 mandamientos, ni les dice de las leyes ceremoniales, ni de las leyes sanitarias, ni de las leyes alimentarias, ni de las leyes del ejército. Bueno, un montón de leyes que tenían los judíos. No habla de eso. Le está diciendo: sean santos, pero sean santos del pecado. A los cristianos, sí, Dios sí espera que tú seas santo. No tiene nada que ver con la ley judía, tiene que ver con tu conducta. Por eso Pedro dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que teníais estando en vuestra ignorancia.
Y luego dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ahora, usted dice, bueno, ¿a qué se refiere Pedro? Bueno, no tiene que, ni tiene que cuestionarse. Primero de Pedro 2.1, Pedro contesta, ¿a qué se refiere con ser santo? Y dice, primera de Pedro 2.1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y si ustedes ven el Nuevo Testamento, no se nos obliga a los cristianos a andar bajo la ley. Es más, hasta Pablo se agarra en un debate calientito con los judaizantes. Le dice, no, a ver, tú me dices que tengo que judaizarme y tengo que circuncidarme al 8º día para ser salvo. Estás mal de tu cabeza. Y lleva este problema a Jerusalén, porque así como hay hoy judíos mesiánicos supuestamente, o judaizantes, los hay el día de hoy y te quieren prohibir comer carne de puerco. Así los hubo desde el año 50, 40 después de Cristo. Entonces no es ninguna sorpresa. Solamente que en ese tiempo Pablo dijo, discúlpame, pero tú estás algo confundido. Tú eres judío, te amuelas, ahí está tu ley. Pero estos que no son judíos, son extranjeros o gentiles, no me los presiones, no me los obligues a cumplir la ley judía que ni tú puedes cumplir, no te hagas. ¿Sí está conmigo? Eso está en Hechos capítulo 15. ¿Okay? Pero Dios sí espera en el Nuevo Testamento que tú y yo seamos santos del pecado. Así como un judío se limpiaba de los sacrificios continuos, a través de los sacrificios continuos, para ser limpio ceremonialmente, Dios espera de ti y de mí que tengamos una vida limpia del pecado, hermanos. Ahora, cuando hablamos de ser limpios, ser santos, nosotros como cristianos, debemos de buscar continuamente, buscar limpiarnos. Un judío, hermanos, si usted lee todo el libro de Levítico, un judío constantemente podía ser inmundo por cualquier cosa, por cualquier razón. Yo le decía, hasta simplemente por como mujer tener su periodo. No es que estaba en pecado, simplemente por alguna razón podía estar inmunda o inmundo, y entonces tenía que limpiarse ceremonialmente, constantemente. Es más, Levítico 16 menciona el día más sagrado de los judíos, que es el Yom Kippur. Yom Kippur es el día de la expiación o el día del perdón, algunos lo traducen, y es un día donde ellos no tienen, es más, ellos ayunan por 25 horas, ayuno absoluto, se restringen hasta de prender velas, hermanos. No prenden el coche, caminan, no cocinan, bueno, no hacen nada, hermanos. Creo que algunos cristianos sí celebran el día de reposo porque no hacen nada en su vida. No cocinan, no trabajan. Creo que son bien judíos esos, ¿verdad? Pero hermanos, el libro de Levítico habla de cómo esos judíos buscaban purificarse. Y hermanos, yo pensé en esto para nosotros, pero también para ellos. Escuche esto, yo escribí esto. Nadie, hombre o mujer, podía permanecer perfectamente limpio. Por lo tanto, todo judío debía desarrollar una actitud persistente y una convicción firme de limpiar constantemente su vida. ¿Sí está conmigo? Bajo la ley judía, nadie podía conservarse absolutamente limpio. ¿Está conmigo? Debían de desarrollar la actitud persistente de querer limpiarme constantemente. Y eso también se aplica a los cristianos, pero ahora respecto al pecado. Nadie, ningún hombre o mujer cristiano puede permanecer perfectamente limpio. Por lo tanto, todo cristiano debe desarrollar una actitud persistente y una convicción firme de limpiar su vida constantemente. Entonces, el creyente fiel, hermanos, el que de verdad ama al Señor, no el que va a la iglesia, no el que se llama cristiano, no el que se hace llamar, que ha confiado en Cristo, un creyente fiel al Señor necesita aprender a desarrollar una actitud de buscar ser santo, ¿sí? Porque nuestro Dios es santo. No porque va a una iglesia bíblica bautista fundamental independiente, porque Dios es santo. ¿Ve la diferencia? No, es que en esa iglesia el pastor predica de corbata y pues yo tengo que ir de corbata entonces. No se me confunda. En esta iglesia no predicamos contra el pecado por ser una iglesia fundamental.
En esta iglesia predicamos contra el pecado porque la Biblia predica contra el pecado y porque nuestro Dios es santo. Si otras iglesias no lo hacen, yo no soy pastor de otras iglesias. ¿Está conmigo? Entonces, la cosa no es en qué tipo de iglesia está. La cosa es qué tipo de Dios tiene usted. ¿Sí ve la diferencia? Y hermanos, yo estaba pensando mucho, de verdad, como cristianos, caemos constantemente en pecado. Y tenemos que aprender a tener la actitud de ir constantemente a la confesión y al arrepentimiento. ¿Cuándo fue la última vez que usted se confesó con el Señor? Si me dice días, yo creo que no anda bien usted. Porque me estaría diciendo que hace días o semanas que usted no ha pecado contra Dios ni una sola vez. Y eso me parece difícil de creer. Por eso un cristiano que sabe que su Dios es santo debe de esforzarse en tener una vida santa, hermanos. Y constantemente limpiarlo, porque constantemente se ensucia su vida. Y cuando yo estaba pensando en eso, yo pensaba en mi coche. Me gusta tenerlo limpio, hermanos, pero no sé qué pasa, pero se ensucia muy rápido. Tengo dos pequeñas criaturas de menos de 10 años que ensucian el coche muy rápido. Y yo puedo aspirarlo, lavarlo y dejarlo impecable, hermanos. Y la ley de la vida es que van a pasar 2-3 días y mi coche va a estar otra vez sucio y tengo que volverlo a limpiar o lavar. Compré un mechudo. Y ahorita todos los días amanece sucio. Todos los días. Yo no lo ensucio. Simplemente se ensucia. Y entonces yo con el mechudo ahí estoy limpiando. Me gusta que se vean las ventanas limpias. Y lo limpio. Lo limpié hoy en la mañana. Y en la tarde ya estaba otra vez sucio el vidrio porque llovió. Y entonces mañana en la mañana que lo saque del garage, otra vez lo voy a limpiar. Porque otra vez se ensució. ¿Sí está conmigo? Y yo cuando estaba haciendo eso hoy en la mañana y pensaba en el mensaje, yo decía, eso mismo debe de hacer el cristiano. Como constantemente nos ensuciamos nuestra vida, ¿qué tienes que hacer si te ensucias constantemente? Constantemente limpiarte, ¿sí o no? ¿O cómo es usted cuando se ensucia? Sus manos se ensucian constantemente. ¿Cada cuándo se lava las manos? Bueno, si usted es consciente, usted se va a lavar las manos varias veces al día. Si usted es consciente de que sus manos se ensucian. Yo estaba escuchando, mi esposa estaba escuchando ahí unos consejos de higiene y todo eso, y decía que hay que lavarse la cara constantemente, mínimo una vez al día, porque pues se ensucia constantemente. Entonces, ¿por qué te tienes que bañar constantemente? No porque te lo diga alguien, aunque si te lo dicen tus papás hay que hacerlo, ¿eh? Pero ¿por qué nos bañamos constantemente? Porque nos ensuciamos constantemente. ¿Por qué te lavas la cara constantemente? Porque se te ensucia y está en constante contacto con la suciedad del mundo, ¿sí o no? No es que tú quieras ensuciarte voluntariamente, simplemente te ensucias porque hay polvo en el ambiente. ¿Por qué te lavas las manos? Porque, no sé si te has dado cuenta, pero miren, yo no soy mecánico, yo no estoy metiendo las manos en la mugre a propósito, no juego con lodo, ya no. Pero de todos modos, hermanos, aunque soy pastor, mi trabajo no es algo muy físico, sin embargo yo llego a mi casa y me lavo las manos y sale agua negra. No sé por qué, pero sale agua negra. Porque me ensucio sin darme cuenta. Así debería de ser la vida del cristiano. Constantemente debes de buscar limpiar tu corazón, limpiar tu vida, porque constantemente te ensucias. ¿Está conmigo? ¿Y por qué deberías de buscar limpiarte constantemente y ser santo? Porque nuestro Dios es santo. Y si usted no se limpia constantemente, va a estar sucio. Y estando sucio, va a tener miedo de que Dios no conteste su oración. Va a tener miedo de que Dios no lo bendiga. Va a tener miedo de que Dios le azote, porque Dios azota a aquel que recibe por hijo. Va a tener miedo de que la presencia de Dios no te acompaña en todo momento. Va a tener miedo de que si llegan a asaltarte, te va a pasar algo a ti. Va a tener miedo a que el problema te llegue y pues te truene. Pero cuando uno está bien con Dios, tiene la seguridad de que Dios está con él. Pero ninguna persona puede tener esa certeza de que Dios está con él si no se limpia constantemente. ¿Sí ve, hermano? ¿Sí ve, hermano? Por eso yo creo
que el cristiano debería constantemente estar confesándose y arrepintiéndose y pidiéndole que Dios le ayude a vivir como Él quiere que vivamos. ¿Sí? Y el jabón del cristiano es la sangre del Señor Jesucristo. Por eso dice la Biblia, ¿no? Que si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos a los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Recuerdo aquel cristiano, hace más de 20 años, que no sé en qué culto coreano raro se metió, que él nos dijo a mí y al pastor. Yo iba con el pastor de pegado, de nada más de aprendiz. Y este hermano le dijo al pastor claramente esto: yo antes pensaba que era salvo, pero no. Ahora sí ya soy salvo y ya nunca peco. Y el pastor le dijo: ¿tú nunca pecas? No, yo ya jamás peco. Y nunca se me va a olvidar, porque el pastor le dijo: pues mira lo que dice la Biblia, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¡Sopas! Se la dejó caer, hermanos. La verdad bíblica lo hizo ver como un mentiroso a este hermano, porque este hermano pensaba y decía: no, yo no peco. Y algunos de ustedes no lo dicen, pero sí lo piensan. Y lo piensan porque nunca te confiesas con el Señor, nunca te arreglas con el Señor, y tú piensas que tu vida está bien y no te pones a analizar si tú necesitas doblar tu rodilla y decirle: Señor, no cuidé mi vida hoy y te fallé. Tú debes de ser santo en toda tu manera de vivir, en tus acciones, que sean morales, que sean sin vicios, en tu manera de hablar. No pueden haber groserías en el idioma del cristiano. Y sin embargo, lo más común es los cristianos que digan groserías. Los cristianos no pueden estar diciendo ni groserías, ni mentiras, ni palabras hirientes, porque la Biblia dice que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, pero los sabios la usan como medicina, hermanos. Tus pensamientos deben de ser santos, porque Dios es santo. Tus deseos deben de ser deseos santos, porque Dios es santo. Tus planes deben de ser santos, porque Dios es un Dios santo. Tu economía debe de ser limpia y santa, porque también Dios es un Dios santo. Tu música debe de ser santa, porque Dios es un Dios santo. El cristiano debería hacer diferencia entre lo santo y lo sucio, lo santo y lo profano. Vean el versículo 47, hermanos, último comentario que quiero hacer. Dice la Biblia acerca de los judíos que Dios quería que buscaran ser santos. Y luego dice el 47, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Esto era para los judíos, pero hermanos, los cristianos debemos aprender a hacer distinción entre lo limpio y lo inmundo. Todo lo que existe, debe haber algo limpio y algo sucio, ¿sí? Hay música limpia y música sucia, ¿no? Hay también lugares limpios a los cuales un cristiano puede ir, y lugares sucios donde el cristiano no debería plantar su planta, jamás. Hay programas de televisión limpios y programas sucios. Hay bebidas limpias, bebidas sucias, ¿sí? Y un cristiano debería de tener discernimiento para hacer diferencia entre lo que es bueno y es malo, lo que es limpio y lo que es sucio, lo que es santo y lo que es profano o inmundo. Pero hermanos, yo me he dado cuenta que muchos cristianos no tienen claro qué está bien y qué está mal. Muchos cristianos simplemente viven por vivir y pues ahí como les va la vida y como les viene y como la agarran, ¿verdad? Pero hermanos, la verdad es que muchos cristianos no tienen claridad entre lo que está bien y está mal. Ahora, ¿y por qué no saben si algo está bien o está mal? Porque ni siquiera saben qué está bien y qué está mal. Por eso la predicación es muy importante para tu vida. Y tu lectura bíblica es muy importante para tu vida. Porque tú vas a entender si algo está bien o está mal si la Biblia te lo enseña. Por eso allá afuera hay muchos cristianos que toman alcohol moderadamente y
toman alcohol como si fuera algo pues social, ¿no? No, la Biblia permite que te eches una, porque dice no os embriaguéis, y hasta usan según ellos la Biblia. Pero cuando un cristiano de verdad conoce a Dios y conoce su palabra y escucha predicación, va a saber la diferencia entre algo bueno y algo malo. El asunto es que muchos cristianos se echan su cerveza con limpia conciencia. ¿Y cómo hacen algo que está mal? Porque no saben que está mal. ¿Y por qué no saben que está mal? Porque no conocen a Dios ni conocen su palabra. ¿Por qué piensan que están haciendo bien? Algunos cristianos piensan que están haciendo bien. Es más, una hermana de cierto planeta dijo, vamos a hacer fiestas cristianas. Así como las fiestas, pero cristianas. No vamos a decir que es iglesia porque no van a venir. Vamos a decir que es una fiesta y vamos a traer. ¿Sabes qué tipo de gente vas a traer si le dices que es una fiesta? ¿Y sabes qué crees que van a querer hacer en tu fiesta? Esos que les gustan las fiestas. Lo que hacen en toda fiesta. Entonces tú no los puedes engañar y decir, vamos a una fiesta, y a la mera hora no. Es una reunión de la iglesia. Tú no puedes hacer eso. Tú no puedes llamar fiesta a algo que no es una fiesta. Hermanos, muchas señoritas, muchas mujeres se visten coquetamente, mostrando su cuerpo. Y no se sientan mal, porque no conocen a Dios y no conocen su Biblia. Porque si conocieran su Biblia, aprenderían que no es que el pastor Samuel es bien duro y les quiere hacer vestirse como monjas a todas, ¿no? Si usted entendiera quién es Dios y entendiera qué dice la Biblia, entendería que la Biblia sigue diciendo que las mujeres deben de vestirse modestamente, casta y modestamente. Y no lo dice el pastor Samuel, lo dice la Biblia. Es que el pastor Samuel, la iglesia Jico, no, nos obligan a no usar escote. No, mire, no le importe lo que dice la iglesia, impórtele lo que dice Dios en su palabra. Así que cuando usted vaya a una boda o vaya a alguna ocasión especial, acuérdese que Dios es santo. Y hay vestimenta santa y vestimenta sucia. ¿Sí ve lo que estoy diciendo? Porque a veces nos confundimos y pensamos que los fundamentales son bien persinados y bien legalistas. Y lo que usted no entiende es que Dios es un Dios santo. Es lo que no entiende usted. Y por eso, hermanos, es que un cristiano no diferencia, no tiene discernimiento para saber qué es algo bueno y qué es algo malo. Porque es ignorante. Hermanos, un cristiano que no hace diferencia entre lo bueno y malo es ignorante de las Escrituras. Y lamentablemente hay muchos cristianos y vivimos en la generación de cristianos más ignorante de las Escrituras. No pretendo ser ofensivo con usted, pero si ahorita le dijera a todos los que están aquí que me dijeran los 66 libros de memoria, a lo mejor no me lo dicen, que me den 5 capítulos de memoria, capítulos, no versículos, capítulos enteros de memoria, y estoy seguro que algunos de ustedes no saben ni un solo capítulo. ¿Qué estoy diciendo, hermanos? Que en otras generaciones se devoraban la Biblia. Que estoy diciendo que en otras generaciones eran más letrados en las cosas de Dios. Y hoy, hermanos, el mundo está como está, que hasta los cristianos tienen una mente mundana. Y hasta los cristianos dicen, no, déjalos ser. Si el hombre quiere ser mujer y mujer quiere ser hombre, déjalos. Somos libres, ¿no? Dios libre albedrío nos dio Dios. Eso es alguien que no conoce su Biblia y no conoce a Dios. ¿Sí ve lo que sigue? Hermanos, no estoy predicando incrédulos, estoy hablando a gente que conoce a Dios. Conozca la Biblia, conozca a Dios y sepa que Dios es un Dios santo y quiere que seamos santos. Así que usted no se va a sentir muy cómodo en este mundo. Y si se siente cómodo, aguas, porque usted es un mundano. Si usted ama al Señor, no puede amar al mundo. No amemos al mundo, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque el que ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Entonces no me puede decir que usted está bien contento en este mundo si usted es un verdadero cristiano. Si es un verdadero cristiano, usted va a tener problemas en este mundo. Porque este mundo no ama lo santo, no ama lo correcto, ama lo inmundo, aplaude el pecado y lo promueve, hermanos. Así que Dios es santo. Y Él espera que tú y yo seamos santos en toda nuestra manera de vivir. No lo dice el pastor,
lo dice la Biblia. Hermanos, hemos visto dos pensamientos en este mensaje para la vida cristiana. Dios es santo y debemos ser santos porque Dios es santo. Hermano, la fe de un creyente es comparada con el oro. Uno se hace cristiano cuando recibe a Cristo como su Salvador por la fe. ¿Está conmigo? Pero la fe es comparada con el oro. Y es algo muy interesante. Porque el oro es un metal precioso que entre más puro, más valioso es, ¿sí o no? Entre más puro, más caro, más valioso y más brillante. Es interesante que Pedro, cuando nos habla de ser santos, también dice que nuestra fe va a ser probada como el oro. Dice la Biblia, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, usted ha recibido a Cristo, es porque tiene fe. Pero si usted tiene fe, mi pregunta es esta: ¿cuán valiosa es su fe? Porque hay diferentes tipos de fe. Entre más pura tu fe es, más valiosa y más cara es tu fe. Y así como el oro, entre más puro es más valioso. Por ejemplo, usted puede ir y comprar algo de 10 quilates y le va a costar algo. Pero si quiere la misma pieza, pero de 12 quilates de oro, le va a costar más. Porque es más valioso el oro más puro. Y si pide algo de 14 quilates o de 18 quilates, es más caro, porque es más puro el oro. El oro más puro no se vende así normalmente, pero el oro más puro es de 24 quilates. El oro de 12 quilates, cuando usted compra algo de 12 quilates, ¿sabe cómo se conforma este 12 quilates? 50% oro y 50% otros metales. Pero si es más puro y tiene más oro, es de 14 quilates, 60% oro y 40 de otros metales. Y si es de 18 quilates, 75% oro y 25 de otros metales. El oro de 24 quilates es 99.9 puro oro. Usted tiene fe. Ok, mi pregunta es: ¿qué tan valiosa es su fe? ¿Cómo que qué tan valiosa es mi fe? Ok, ¿qué tan pura es tu fe? Porque entre más pura tu vida, más pura tu fe, más valiosa es tu fe como el oro. ¿Está conmigo? ¿Qué tan valiosa es tu fe? Ten cuidado, que tu fe puede ser real, pero puede ser de 5 quilates, porque no es pura. Dios quiere que tú y yo tengamos una fe de 24 quilates, pura para Él. Amén. Señor, todos nos sentimos incómodos cuando hablamos de tu santidad, Señor, porque ¿quién puede pararse delante de ti, delante de tu santidad y sentirse cómodo, Señor? Pero tú eres santo y te ruego que tú traigas a nuestra mente y a nuestro corazón qué cosas de nuestra vida no son puras, no son santas. Quizás nuestra mente no es santa, nuestros pensamientos no son santos, tal vez nuestra manera de hablar no es santa, tal vez nuestra moralidad no es santa, tal vez Señor, nuestras finanzas no son santas, quizás nuestra música está sucia. Ayúdanos a ser santos como tú eres santo en toda nuestra manera de vivir. Y Señor, quizás este mensaje que tú lo ayudes, lo uses para que esta noche algunos creyentes sinceros y genuinos quieran confesar y arrepentirse de su pecado y esforzarse en tener una actitud persistente de ser más limpios para ti. Y si alguno no hubiera aún recibido a Cristo, que entienda que tú eres un Dios santo
y que no va a ir al cielo porque tiene pecado. La única manera de que una persona vaya al cielo es que Cristo limpie con su sangre nuestro pecado. Y si hubiera alguien, Señor, que aún no ha recibido a Cristo, ni le ha pedido que limpie sus pecados con la sangre de tu Hijo, Señor, que en esta noche reciba a Cristo y te pida perdón de su pecado. Bendice esta invitación. Y con ojos cerrados, quiero invitarle a tomar la decisión de ser una hermana santa, una hermana que lucha por tener una vida pura. Y si hay algo que en su corazón, en su mente, se dio cuenta que no es como debería de ser, yo le animo, hermana, hermano, tomar la decisión. Yo voy a buscar ser santo porque mi Dios es un Dios santo. Me voy a poner a cuentas con mi Señor. Y si hay alguien que dice, pastor, Dios me habló a mi corazón y yo quiero tener una fe pura como el oro, yo estoy tomando decisiones, yo quiero orar por usted, nada más levánteme su mano. Pastor, Dios me habló a mi corazón, veo su mano, hermana, veo su mano, veo su mano. Alguien más, Dios me habló a mi corazón, veo su mano, puede bajarla. Dios me habló a mi corazón, yo quiero tener una vida pura, una vida santa, porque hoy fuimos recordados que Dios es un Dios santo. Ore a Dios un momento. Si es necesario ponerte a cuentas con el Señor en esta noche, hazlo. Que no te importe lo que otros vean o que te juzguen, porque todos tenemos pecado, solamente que no somos valientes y honestos con Dios. ¿Por qué no se pone a cuentas con el Señor? ¿Por qué no busca tener una vida realmente pura, hermano, hermana? Quita esas impurezas de tu vida. Decídalo hacer en esta noche. Tú sabes, Señor, yo batallo con mis pensamientos, yo batallo con mi manera de hablar, yo batallo con algunos vicios, algunos pecaditos consentidos. Señor, tú me hablaste a mi corazón, quiero quitar eso de mi corazón y de mi vida. Ora al Señor un momento. Quizás hubiera alguien que sabe que tiene pecado y que sabe que no va a ir al cielo porque Dios no permite entrar pecado al cielo. ¿Por qué no le recibe como Salvador y le pide a Cristo que Él lave su vida de sus pecados y le recibe como Salvador? ¿Habría alguien así que quiera pedirle a Cristo lavar los pecados de su vida para que lo limpie y que pueda ir al cielo un día? Levánteme su mano un momentito. Pastor, yo quiero pedirle a Cristo que entre en mi corazón y lave mis pecados. ¿Alguien así? Veo su mano. Alguien que diga, yo quiero recibir a Cristo como mi Salvador personal en esta noche y lavarme de mis pecados. ¿Puedo ver su mano? ¿Alguien? Señor, yo creo que no somos aún tan santos en nuestra manera de vivir como tú quieres que lo seamos, Señor. Yo reconozco que